Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con este tutorial de la clase número 2 virtual, donde vamos a empezar con la unidad número 1 de la materia de físico-química de tercer año, sobre la estructura del átomo, ¿sí? Por eso dice unidad número 1, estructura del átomo. Vamos a, voy a guiarlos un poco en este texto que adjunté. En principio van a tener una parte teórica que recomiendo que la lean, donde van a empezar a ver lo que es el átomo, ¿sí? Va a definir al átomo como la menor porción de materia que existe en la naturaleza. Es un concepto totalmente microscópico, ¿sí? Un átomo es muy chiquito, por eso en un momento dice que hay un apartado que dice que, por ejemplo, en un granito de arena entran 2,2 trillones de átomos, que en un pelo, por ejemplo, que un pelo tiene un espesor de medio millón de átomos, ¿sí? O sea que estamos hablando de la menor porción de materia y sobre todo de una estructura muy chiquita, ¿sí? Seguramente el año pasado habrán hablado de este concepto, pero lo que tenemos que saber este año también es que el átomo, a su vez, está compuesto por pequeñas subpartículas, ¿sí? Como vemos acá. Esta es la estructura de un átomo determinado, ¿sí? En la naturaleza existen 92, algunos más que se descubrieron después o que se hicieron en el laboratorio, pero vamos a hablar de 92, y que están representados en la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica, que se las voy a mostrar ahora, ¿sí? Es este material que vamos a usar bastante en química, por eso recomiendo que la tengan, y si no la tienen, la usen desde internet. Por ejemplo, esta página que dice acá se llama ptable.com, tiene una tabla periódica que es bastante dinámica, así que se puede ir cambiando incluso de átomo. Pero bueno, ahora lo vamos a ir entendiendo mejor. Entonces decíamos que el átomo, que existen 92 átomos en la naturaleza, pero todos tienen una estructura parecida. Un núcleo, como vemos aquí, con cargas positivas llamadas protones y también cargas neutras, es decir, que no tienen carga, llamadas neutrones. Y alrededor, girando y en distintos niveles de energía, los electrones que tienen carga negativa. ¿Sí? Lo vamos a ver acá en una página. Acá vemos un átomo que se llama litio. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. O cómo llegamos a saber que es litio. Van a ver que en el núcleo tienen cargas positivas que están eh, representadas con rojo y que se llaman protones, como vemos ahí. En el núcleo también están los neutrones, que no tienen carga, y alrededor están los electrones girando en distintos niveles de energía, que están representados con color azul en este caso, ¿sí? Los electrones tienen carga negativa, recordemos. Bien, pero en la naturaleza existen 92 tipos de átomos. ¿En qué se diferencian cada uno de estos átomos que existen en la naturaleza? Justamente en la cantidad que tengan de protones, de neutrones y de electrones. ¿Y cómo vamos a saber eso nosotros? Bueno, van a seguir leyendo el texto, ¿sí? Y les va a decir en un momento que todos los átomos se pueden simbolizar con una o dos letras, dependiendo el símbolo. Por eso en la tabla periódica siempre van a ver los símbolos de los átomos. Por ejemplo, el hidrógeno es una H mayúscula, el aluminio es una A y una L minúscula, siempre la segunda letra es en minúscula. Eh, y bueno, entonces decíamos que todos se pueden simbolizar y que además en ese símbolo, en la parte izquierda de arriba, ¿sí? Van a tener un número que se llama número másico o también número A, que esto indica la cantidad de protones y de neutrones, es decir, la suma de protones y de neutrones, es decir, la suma de las partículas que tienen en el núcleo. Dijimos que el núcleo estaba compuesto por protones y por neutrones. Y además van a tener abajo un número que es más chico porque es el número de protones solamente. Es decir, arriba tengo protones y neutrones, que es el número másico o número A, y abajo el número atómico o número Z, también llamado, que es el número solamente de protones, es decir, solamente de cargas positivas. Fíjense que acá tengo yo entonces toda la estructura del átomo. ¿Qué me faltan? Los electrones, las cargas negativas que estaban alrededor, girando, ¿se acuerdan? Estas. Bueno, por ahora lo que tenemos que recordar es que todos los átomos van a tener la misma cantidad de protones que de electrones, es decir, cargas positivas que cargas negativas. Por ejemplo, si vamos al átomo de acá, van a ver que en el núcleo hay 1,
tres partículas rojas que son los protones que tienen carga positiva y alrededor ¿cuántos electrones hay? 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque dijimos que todos los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones, cargas positivas que de cargas negativas. Por eso acá dice átomo neutro. Más adelante vamos a ver que hay algunos átomos que ganan o que pierden electrones, pero por ahora tenemos que saber esto. Y en el núcleo también hay 4 protones en este caso, ¿sí? 4 neutrones. Esto quiere decir que los neutrones no necesariamente van a ser la misma cantidad de protones. Como vemos acá hay 4 neutrones y 3 protones. Entonces, repasando lo que acabo de decir para que queden claros. Todos los átomos que vamos a ver por ahora tienen la misma cantidad de protones, cargas positivas, que electrones, ¿sí? Y todos los átomos se pueden simbolizar de esta manera. Tenemos el símbolo a la izquierda y arriba, el número másico o número A, que es la suma de protones y neutrones, y abajo el número atómico o número Z, que es solamente los protones. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, un átomo determinado, usando este programa que aparece acá. El litio, ¿no? El litio, como vemos, de nuevo, tengo el símbolo de litio, Li, aparece en la tabla periódica, así como vemos acá, ahí aparece el litio. Dice, número másico, ¿sí? O número A, que es el numerito más grande de arriba, 7. ¿Qué quiere decir? Que la suma de protones y de neutrones es 7. Si yo agarro acá, digo 1, 2, 3, 4 protones y 3 neutrones que me da, 4 neutrones y 3 protones que me da 7 en total. Y abajo me dice 3. ¿Qué es 3? El número de protones habíamos dicho. O sea, las cargas positivas. ¿Y cuántos hay? Y bueno, justamente 1, 2, 3. Si yo quisiera saber cuántos neutrones solamente tengo, ¿qué hago? Y bueno, si esta es la suma de protones y de neutrones, hago 7 menos 3 y me da 4 neutrones, como veo acá. 1, 2, 3 y 4. Es decir, tengo que hacer una resta. Y si yo quisiera saber cuántos electrones tengo, y bueno, ¿por qué tengo 3 electrones? Y porque si tengo 3 protones acá, tengo que tener 3 electrones al lado, ¿sí? ¿Y por qué en el átomo, en el primer nivel de energía, me pone solamente 2? Y porque en el primer nivel de energía todos los átomos solamente pueden tener 2 electrones. En el segundo nivel pueden tener hasta 8, pero acá no me hacen falta porque solamente tengo 3 electrones. Si yo tuviera otro nivel de energía más, entrarían otros 8 más electrones, pero bueno, eso dependerá de los átomos. Entonces, ya sabemos lo que es el número másico, que es la suma de protones y neutrones, el número atómico o Z, que es el número de protones, el símbolo de los átomos, que los átomos están representados en la tabla periódica, por eso hay más de 92, o aproximadamente 92. Y además, lo que tenemos que saber, por último, es que si yo, por ejemplo, quisiera construir un átomo desde cero, vamos a trabajar con este programa. Y me dice el sodio, ¿no? Si yo fuera a la tabla periódica, voy a ver que el sodio me dice, vamos a volver acá. Si yo, por ejemplo, quisiera construir el sodio, voy a tener el número másico, que es la suma de protones y neutrones, o también llamado número A, que es 23, y abajo el número atómico, que es el más chiquito, que es solamente los protones. Entonces, vamos a construir este átomo de sodio. Na significa sodio. Viene del latín, por eso es que se simboliza Na. Primero, ¿cuántos protones tengo en el núcleo? Y 11, porque sería el número atómico. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 protones en el núcleo. Vamos a los neutrones. ¿Cuántos neutrones tendría que tener? Y bueno, ¿qué dijimos? Que había que hacer la resta entre el número de arriba menos el número de abajo. ¿Por qué? Porque el de arriba era la suma de protones y neutrones, entonces abajo, si le resto los protones, me da el número de neutrones. 23 menos 11, hagan la cuenta, les va a dar 12. 12 neutrones que van a estar en el núcleo, después lo van a ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y los electrones dijimos que tienen que tener la misma cantidad que los protones. Si hay 11 protones, tienen que haber 11 electrones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11. Y ahora sí, ponemos construir. Y ahí me aparece el átomo de sodio dibujado. En el núcleo tengo los 11 protones y los 12 neutrones, ¿sí? Cargas positivas y cargas neutras. Y alrededor, en distintos niveles, aparecen los electrones. Fíjense, como dijimos recién, en el primer nivel entran 2. Este nivel que veo acá son 2 electrones girando. En el segundo dijimos que entran como máximo 8, por eso hay 8. Y en el tercero también entran 8, o a veces 18, depende del átomo. Pero en ese caso, en este caso solamente me queda uno ahí dando vueltas porque tiene solamente 11 electrones. Y ahí me quedó esquematizado este átomo de sodio.